¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente después de la muerte? ¿Qué nos espera más allá de lo que vemos y tocamos? Muchos creen que la muerte es solo el final de todo. Pero, ¿y si te dijera que, después de la muerte, nuestros seres queridos no están realmente lejos? ¿Y si, en lugar de un final, la muerte fuera solo un paso hacia una nueva forma de existencia, sin envejecimiento, sin dolor? Arthur Ford, un famoso médium del siglo pasado, tuvo la oportunidad de explorar esta idea de una manera que muchos de nosotros jamás imaginaríamos. A lo largo de su vida, Ford desarrolló habilidades extraordinarias para comunicarse con los muertos. Pero lo más sorprendente es que, en una experiencia casi fatal, se encontró con una revelación que cambiaría para siempre su visión sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Vio lo que pocos tienen la oportunidad de percibir, la verdadera esencia de la vida después de la muerte. Y trajo estas revelaciones al mundo. Ahora, vamos a entender lo que descubrió. ¿Qué, al fin y al cabo, sucede cuando morimos? ¿Y por qué nadie envejece al otro lado? Quédate conmigo, porque al final de este video descubrirás algo que cambiará tu perspectiva sobre la vida y la muerte para siempre. Arthur Ford no era un médium común. Fue un hombre marcado por el dolor y la enfermedad a lo largo de su vida. Durante uno de sus episodios críticos, donde los médicos ya habían dado por segura su muerte, tuvo una experiencia que lo llevaría a entender la verdadera naturaleza de la muerte. Ford, en un estado de casi muerte, se vio fuera de su cuerpo, flotando por encima de él, observando su propia muerte de una manera que nadie habría imaginado. En ese momento, Ford no sintió miedo ni angustia. Al contrario, se sintió en paz, como si estuviera descubriendo una gran verdad que nunca imaginó. Se dio cuenta de que la muerte no era algo temido ni doloroso. Era en realidad un estado de transformación. Durante ese tiempo, Ford flotó en un espacio vacío, donde el tiempo y el envejecimiento no existían. Sabía que estaba en un lugar diferente, pero aún así, se sentía como si fuera él mismo. Una experiencia que describiría como indescriptible, pero profundamente liberadora. Al regresar a su cuerpo físico, Arthur Ford ya no era el mismo. Sintió que había aprendido algo crucial. La muerte no es el final, sino un cambio de estado. Lo que descubrió allí hizo que comenzara a ver la vida y la muerte de una manera completamente nueva. Sabía que había visto algo que debía compartir con el mundo, algo que podría transformar la forma en que todos entendemos nuestra existencia. Cuando Ford pasó por esta experiencia, fue transportado a un lugar extraño y surrealista. Un valle, verde, rodeado por montañas y lleno de personas que reconocía, aunque muchas de ellas llevaban años muertas. Lo primero que notó fue que estas personas no tenían la apariencia que él recordaba de ellas. Aquellos que habían muerto en la vejez ahora estaban jóvenes nuevamente, y aquellos que murieron siendo niños ahora parecían adultos, completos y saludables. Esta experiencia fue solo el comienzo del viaje de Ford. Comenzó a percatarse de que en el mundo espiritual, la edad no importa. El envejecimiento, el dolor, la decadencia física ya no existen. Ford encontró personas que conocía y amaba, pero todas estaban en una forma física idealizada, jóvenes y vigorosas, como si el tiempo no tuviera poder sobre ellas. No entendía exactamente lo que esto significaba, pero empezó a darse cuenta de que la muerte no era algo para temer. Al contrario, parecía traer consigo una sensación de renovación, de rejuvenecer. Ford no solo vio esto en los demás, sino que también lo experimentó en su propia esencia, donde sintió que su edad y limitaciones físicas habían desaparecido por completo. Al otro lado, él estaba libre. Lo que Ford aprendió fue que, después de la muerte, el cuerpo físico no sigue al alma. Él lo llamó cuerpo beta, la verdadera esencia del ser humano. Al dejar el cuerpo físico atrás, el alma se libera y regresa a su forma primordial, joven, saludable, sin las limitaciones de la carne.
Ford explicaba que, en la vida terrenal, solo vemos el cuerpo físico de las personas. La verdadera personalidad, el alma, permanece oculta, invisible a nuestros ojos. Pero cuando morimos, es esa alma, esa verdadera esencia, la que continúa existiendo. Ford creía que el envejecimiento y las enfermedades físicas son características del cuerpo material, pero no de nuestra verdadera naturaleza. Decía que al morir, las personas pasan a vivir en un cuerpo que no envejece, un cuerpo sin las imperfecciones físicas. Pero lo más sorprendente es que, en el plano espiritual, la apariencia de las personas no depende de su edad en el mundo físico. Vuelven a su juventud, a su estado de plenitud, porque el alma no tiene edad. Es atemporal. Arthur Ford, con sus habilidades mediúnicas, fue capaz de ver esto de una manera que la mayoría de nosotros nunca veremos. Y quería que todos supieran que, aunque la muerte es algo inevitable, no es el final. Al contrario, es solo el comienzo de un nuevo viaje, donde las limitaciones del cuerpo físico desaparecen. Después de su experiencia en el otro lado, Arthur Ford tuvo más revelaciones que podrían cambiar la forma en que entendemos el mundo espiritual. Habló sobre cómo las almas no cargan el peso de la vejez. Según Ford, todos los que atraviesan al mundo espiritual regresan a su edad ideal, aquella fase de la vida que eligieron como su apogeo. No importa cuánto hayan envejecido o sufrido en el mundo físico. Eso es lo que Ford llamaba la verdadera forma del alma. Describía cómo las almas, al cruzar al otro lado, se reencontraban con sus seres queridos, pero con un detalle curioso. Siempre estaban en la misma franja etaria que tenían en su mejor etapa de la vida. Aquellos que murieron en su vejez parecían jóvenes nuevamente, y aquellos que fallecieron siendo jóvenes ahora eran adultos plenos. La idea de que la muerte no es el fin, sino un regreso a una forma idealizada, es algo que Ford se empeñó en compartir. Creía que esa era la verdadera naturaleza de la existencia humana. El alma, después de abandonar el cuerpo físico, renace para una existencia sin las ataduras del tiempo y del envejecimiento. A lo largo de su vida, Arthur Ford se fue convenciendo cada vez más de que la muerte no es algo que deba temerse. Él veía la muerte como un paso hacia un nuevo estado de existencia, donde el alma finalmente puede liberarse de las limitaciones del cuerpo físico y regresar a su verdadera esencia. Creía que, al morir, todos tendríamos la oportunidad de reencontrarnos con aquellos que amamos, pero de una forma renovada, sin las marcas del envejecimiento o del dolor. Ford fue aún más lejos, compartiendo con sus seguidores que en el mundo espiritual no solo hay juventud, sino también un gran nivel de sabiduría y comprensión. Creía que las almas, una vez libres del cuerpo físico, podrían comunicarse de maneras que los vivos no pueden comprender totalmente. Y lo más importante, quería mostrar que la muerte no era un final doloroso, sino una oportunidad para un nuevo comienzo, una transformación hacia algo más profundo y eterno. Al final de su viaje, Arthur Ford tuvo una visión clara de lo que era la muerte y lo que representaba. Ya no temía a la muerte, porque sabía que era solo un cambio de estado, una transición hacia algo más vasto, más profundo. Decía que la muerte, a diferencia de lo que muchos piensan, no es el final. El alma no desaparece, solo se libera y regresa a un estado de juventud y pureza. Al contar su experiencia y compartir sus visiones sobre lo que sucede después de la muerte, Ford quería mostrar al mundo que la muerte no debe ser vista como un monstruo a temer, sino como un amigo que nos libera de las limitaciones de la vida física. Por eso, quizás, la mayor lección que nos dejó es que la verdadera esencia de cada ser humano nunca envejece. Es atemporal, eterna. Y al partir, finalmente, podemos volver a ser jóvenes nuevamente, reencontrar a nuestros seres queridos, sin dolor, sin sufrimiento, en la forma más pura de nuestras almas. La muerte no es el final, sino el comienzo de un nuevo viaje, donde el tiempo y el envejecimiento ya no tienen poder sobre nosotros.
Y esto tal vez sea el mayor secreto que Arthur Ford trajo al mundo.